Un cafecito sin Cora. Pues, Cassandra, ¿qué onda? Llevo 12 horas tirado ahí y ni te habías dado cuenta, mano. Mano, en serio, ya topeos. Ya no puedo buscar más a Cora. O sea, préstame tu carro, Cassandra. Mira, vos ya no me dan la chacla, mano, de tanto caminar. Olvídate de esa mujer, hombre, y búscate a alguien con talento a quien filmar. ¿Vos crees que don Igor tenga talento? La única persona con talento que he conocido en este país fue ese gringo de la embajada. Ay, qué talento para negarme la visa. Pero esa vieja fufa, ¿qué le miran? Cora llegó a tener 300 seguidores en redes sociales. Ajá. Amigos, primos, exnovios que Ana chantajeó. Ay, la viejita está, la mamá de don Igor, doña Esmeraldita. Mano, es que en serio, vos ya topeos. Mira, aparte, mira, ni siquiera he podido terminar el final de mi película. Cassandra, préstame tu carro. Préstame tu... Dame tu carro, Cassandra. Dámelo, mano. ¿Vale hecho 10 de gas, pues? 10. ¿Va la moto, pues? Te la lavo. ¿Serio, vos? Es que nunca había estado tan cansado desde la vez esa que trabajé un turno de 72 horas en el call center, hermano. ¿Y qué? ¿Vas a llorar por eso? ¿No voy a llorar? No voy a llorar. Así, por favor. Debe haber sido un infierno, me imagino. O sea, algo hermoso. Mira, no lloro por eso. Lloro porque, mira, Ana juró que ya no va a salir de ese cuarto hasta que no encuentre a Cora. Ay, qué pena. La pobre Anita encerrada en su cuarto por el resto de la eternidad. Casi. Cuando Ana se compromete a algo, ella lo hace. Ajá. Como la tesis. Hablo de cosas serias, Cassandra. Aparte, ¿vos qué has hecho? ¿Qué has hecho vos para encontrar a Cora? Cada mañana la busco con ansias, créeme. Pero no la he encontrado. Cassandra mata a Ana. Ana mata a Cora. Cora mata a Igor. Igor matará a Enzo. Pero Enzo... Enzo mata a Cassandra. ¿Ya qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que Ana no salga nunca del cuarto y que no pague la renta, que por cierto vence en 7 horas 22 minutos. ¡Ana! La mujer estaba irreconocible. Traté de dialogar con ella. Imposible. Forcejeamos. Me aruñó. Ahora pregúnteme cómo quedó ella. En fin, yo no era la persona indicada y mucho menos Enzo para hacerla entrar en razón, así que acudimos a la última persona que se nos podría ocurrir. Don Igor. ¡Don Igor! Se murió. Vámonos. No me case, ¿cómo que se murió? No, yo lo acabo de ver hace unos días, estaba bien. Don Igor. Todo el mundo lo extorsionaba. Al hombre le quedaban los días contados. Vámonos. Pero entonces, Igor no mata a Enzo. No, la pregunta es, ¿quién mató a Igor? ¿Cómo es la cosa, vos? Un día estamos, el otro ya no. Digo, era 4, ¿vale? Era 4. Vos. ¿Olé? Como sos de coche, Enzo. No, hombre, los míos no huelen así, man, olé. Sopa de vaso.
Don Igor, pensamos que se había petateado. No, hombre, solo me cambié de locación. Pero qué bueno que vinieron, chicos. Pasen, adelante, vengan, siéntense. Mis nuevas instalaciones. ¡Asan! Y esto, de día, bien puede ser la tienda de Don Igorín. Pero en la noche, esto se convierte en el bar Actitud. ¿Cómo lo pronuncié? Ahí va. Pero entonces saque el guaro, pues, hay que celebrar. ¿Y esa moña que tenía ahí abajo, qué onda? Ah, sí, es por la Doña Cora esa. Bueno, entonces un trago en memoria de la difunta. No, sí, no está muerta. La muña solo es algo simbólico. Es una forma que yo utilizo para enterrar el pasado y comenzar mi nuevo proyecto en donde pienso lanzarme como... Eso de enterrar pasado, usted se llama closure. Póntelo ahí en su libretita. Vos estás pensando lo mismo que yo. Sí, vos. Este guaro está medio cuarteado. Nombren la palabra closure. Hay que hacer que Ana entierre a Cora de una vez por todas. ¡Salud por eso! ¡Salud! La idea de un entierro falso no me ilusiona para nada. Crecí en una funeraria. A los 5 años le ayudaba a mi abuelo a maquillar cadáveres. Meterme en ataúdes mientras jugaba al escondite era parte de mi normalidad. A veces me cuelo en algún velorio solo para sentirme en casa. Pero tener un entierro sin cadáver es como casarse estando enamorado. Una farsa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Ay, no sabía que don Igor fuera devoto. Fui monaguillo hasta los 34 años. Pero después el padre sí me sacó con mucha pena porque pura minifalda me quedaba la túnica. Aunque había una viejita ahí que me llevaba. Mire, apresúrese, métale al entierro. Hágalo por Anita. Tenga fuerza, señor. Ahorita mismo se la enterramos. ¿En qué estaba? Caminaré. Sí. Estamos aquí hoy reunidos para darle cristiana sepultura, enterrar de una vez por todas a la querida Doña Cora de la Cuesta. Ex ¿Qué dijo, señor? de la Cuesta estaba divorciada. Pero regresó con el marido, ¿no? Ay, ya, don Igor, métale, por favor, apresurémonos, pasemos a las palabras finales. ¿Cómo no? Señor Cassandra, ¿algunas palabras? Una gran persona, la vamos a extrañar, mi más sentido pésame. Siguiente. ¿Enzo? Sí, muy emotivo, gracias. ¿Señor Ana? Cora va a regresar. Ana. No, yo sé, ella va a regresar. Mire, proceda mejor a enterrar de una vez las posesiones que dejó la señorita. No, solo denle 5 minutos. 5 minutos y les prometo que no les vuelvo a molestar nunca más con eso. 5 minutos y ni un segundo más. Enzo. No, solo 5 minutos más. 5 minutos más. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Bueno, muy alegre la piñata. Me hacen el favor de dejarme todo recogido. Que tengan todos el mejor de los días. Tomen esto como un examen que todos reprobaron. ¡Cora! Bueno, Anita es la única que ganó raspada. Yo te busqué en centros comerciales, salones de belleza, cevichería Tony. Ay, no trabajas ahí pues fin de semana. Sí, pero también aprovecha a buscarla, ¿va? Me ofende que no me hayan buscado en el lugar más obvio. Miami. Fría. Panama City. Frísimo. Cállala.
chicos, por Dios. Es obvio que una mujer como yo pasaría su segunda luna de miel en Los Cabos, México. ¡A la madre! A la vuelta de la esquina. Ay, pero les tengo que contar. Es que fueron 2 semanas intensas, locura total, pasión desenfrenada. Ay, como desde los 20 años que no hacía esto. Hasta bajé 12 libras. Pero el último día nos peleamos y cortamos. Así que, I'm back, you guys. Y esta vez sí vengo para quedarme en serio. Ya, las maletas súbanlas. Ay, no, espérense. Se me había olvidado decirles que esta vez vamos a ser roommates. ¿No les parece genial? Pero ¿y tu apartamentito? Ay, ese es un detalle que no te había contado. Es que el último día fue fatal. De la Cuesta terminó con un ojo morado y yo terminé solo con lo que llevo puesto. Y eso que no incluye los calzones. Así que, Anita, te va a tocar compartir conmigo tus calzoncitos, pero solo por unos cuantos días. Cora, yo nunca había tenido el honor de compartir mis calzones contigo. Ay, yo lo sé, Anita, pero solo va a ser por unos días en lo que termino lo que comencé. Ser una influencer de masas. ¡Casi! Cora va a vivir aquí. Bienvenida al hoyo. Cobro cada 15 días, cash only, y mañana te imprimo el contrato. Mira, sucedieron muchas cosas mientras no estabas. Llegaste a 302 seguidores, pero la última semana la verdad es que perdiste 10, pero nada que no podamos... Bueno, yo los dejo. Tengo que ir a abrir el bar Actitud. Happy hour, durante la hora seca. Bueno, hasta que llegue la tira. Así que, Enzo, doña Anita, doña Cora. Don Igor. Mira pues, Enzo anda haciendo pantalla verde. Entonces te puede hacer unos fonditos bien bonitos. Esperen. Necesito ir a arreglar unos asuntitos, ¿sí? No tardo. Regresó. Pero estaba en México. El miedo es quien sostiene mi existir. Cubro mis angustias con tesoros de ayer. Así el cielo no se abre. Doña Cora. Tanto tiempo, don Igor. Tanto tiempo, solo fueron 2 semanas, doña Cora. Le traigo un recuerdito de arena blanca por si usted no la conoce. Usted lo que anda, sí. Si yo a mis 20 años fui lanchero ahí en Belice. El camarón, me decía. Bigotón que me andaba echando yo en ese tiempo. Yo vine acá en son de paz. Paz no puede haber mientras haya una deuda. Si no estoy mal, usted a mí me debe aquí está, 63 quetzales con 50 centavos. Y a eso, agréguele 25 quetzales de una recarga que señorita le puso a su teléfono porque la estaba llamando desesperadamente. Pero además, agréguele otros 80 quetzales más de la gasolina que le tuvimos que poner al carro de doña Cassandra por andarla buscando a usted hasta la Chifurnia. Pero no queda ahí, no, señora, no queda ahí. Agréguele otros 10 de 2 aguas que Enzo tuvo que comprar porque hasta se le secó la garganta de tanto gritar su nombre. Mire, doña Cora, esa noche fue un caos. Usted no sabe el daño colateral que provocó ese día. Mire, don Igor, esto es injusto. O sea, ¿de qué voy a vivir en estos días? En lo que retomo mi nueva carrera. Hasta que usted no me dé un adelanto, yo no le puedo abrir nuevo crédito. Lo que sí veo es que trae nuevos chayes. Mis anillos nunca. Doña Cora, por favor. Doña Cora, la axila.
Doña Cora. Bye bye, doña Cora. Sostiene mi existir. Un cafecito con Cora. Chicos, yo creo que me veo un poquito... No, estás perfecta. Fijo, recuperamos a tus seguidores en cuestión de semanas o quizás meses. Pero bueno. Le voy a dar su compo casi si no nos regaña. Buenas noches, Rumi. Buenas noches, Anita. Buenas noches, Enzo. Noches. Noches, Enzo. Sí, noches. ¡Noches! Enzo mata Cora.